Te levantaste con poder. Las 11 de la mañana, perdón, las 10 de la mañana, que las 11, las 10 de la mañana de un lunes más, y este lunes sí que sí, conectamos nuevamente con el pastor Alberto Ares, que no hemos dejado de hacerlo porque hemos ido llevándote lo mejor de cada mes del 2025, cuando no hemos podido contactar con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal? Muy buenos días, pastor, Dios me lo bendiga. David, buenos días, ¿cómo estás? Qué ganas tenía ya de estar por aquí otra vez contigo, hombre. Ahora sí, pastor, la verdad que a tope, aquí en Fuerteventura no paramos de hacer cosas, estamos en carnaval ahora mismo aquí en Morrojable, que la verdad que es una auténtica locura, pero una bendición porque tenemos trabajo, ¿no? Qué bueno, me alegro de poder saludarte nuevamente, de poder saludar a todas aquellas personas que te escuchan, que te ven a través de las redes sociales, de tu canal, del mío. Así que qué bueno, después de unas cuantas semanas que no hemos podido conectar en directo, me alegro de verdad poder verte y poder saludarte, David. Bueno, pastor, ahora sí que sí, ya saben que la tecnología es así, tengo que mutar mi micro para que no se corte y demás, no haya interferencias, así que yo haré la pregunta, corto mi micro y otra vez va con el pastor. Pastor, si le parece, háblenos un poquito de ese congreso de vida nueva que ha sido, pues creo que este pasado fin de semana. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo ha sido todo ello? Pastor, cuéntenos, por favor. Pues sí, pues tuvimos, como tú bien dices, un congreso aquí en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Florida. Y bueno, fue una maravilla. Es que no te puedo decir otra cosa, David, sino que fue algo tremendo, algo increíble, fue una experiencia única. Lo denominamos como el primer Congreso Internacional de la Iglesia, del Ministerio Centro Evangélico Vida Nueva, porque lo cierto es que ya hemos tenido varios congresos. Si no recuerdo mal, este es el quinto, pero los 4 anteriores se han llevado a cabo casi siempre o en Madrid o en Toledo, también en Alicante, si no recuerdo mal. Y bueno, este año pues lo hicimos por primera vez fuera de España, aquí en Estados Unidos. Y el propósito del Congreso era que reunir a todos aquellos que forman parte del ministerio, reunir a todas las personas que forman parte de Vida Nueva, aquí por lo menos en la zona de los Estados Unidos, aunque ya te digo que vino gente de prácticamente todo el mundo. Pudimos conocer a decenas, a centenas, a miles de personas que nunca habíamos visto, nunca habíamos conocido. Quizás sí en lo virtual, lo habíamos conocido por reuniones a través de Zoom, a través del canal de YouTube, de diferentes medios, pero nunca habíamos tenido el privilegio de abrazarnos, de saludar. Y no, te digo que fue algo increíble. Se llevó a cabo en una ciudad llamada Fort Lauderdale, aquí en la Florida, en la primera iglesia bautista, una iglesia que tendrías que verla, David. O sea, yo te la puedo describir, te puedo decir cómo eran las instalaciones, pero si no has estado y no la has visto personalmente, no te podrías llegar a hacer una idea de cómo era esta iglesia. Algo inmenso, pero inmenso, y mirases donde mirases había excelencia. Y eso a mí es algo que me gusta porque yo entiendo que el servicio a Dios siempre tiene que ser hecho con excelencia. Desgraciadamente hay muchas personas que suelen decir, bueno, como es para Dios, lo hago de aquella manera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el ministerio de la alabanza hay gente que dice, bueno, como es para Dios, tampoco hace falta cantar bien, porque al final Dios lo que escucha, bueno, sí, Dios ve el corazón, todo lo que tú quieras, pero si no tienes una bonita voz, es mejor que no subas al equipo de la alabanza. Las cosas hay que hacerlas con excelencia. Como siempre me dice mi padre y me lo decía siempre, Alberto, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Y en esta iglesia, te digo, eso era una maravilla, una maravilla. Me mandaron muchísimos saludos para ti, David. Ya sabes que eres consciente de esto porque incluso te mandé un vídeo, ¿te recuerdas? De una mujer que me dijo, por favor, salúdame a David. Y me lo dijo con tanto entusiasmo. Digo, no, espera un momento, saqué el móvil. Digo, vamos a grabarle un vídeo para que David no crea que esto es mentira, que me dan saludos para ti en todas partes del mundo donde voy. Siempre me están saludando a ti, siempre me están mandando saludos. Y desde aquí te digo también gracias por responderme a ese vídeo. Se lo mostré a la hermana que te mandó saludos. Así que bueno, te cuento que tuvimos varias experiencias preciosas, como por ejemplo, tuve el privilegio de poder bautizar juntamente con mi amigo, el pastor Anderson.
fuimos los encargados de bautizar en el Congreso. Fueron, no sé si eran 15 o 20 personas, bueno, un buen número de hermanos que decidieron bautizarse, y lo hicimos en plena calle. Esta iglesia saca como una especie de piscina gigante, redonda, la pone en plena avenida ahí en Fort Lauderdale, aquí en Florida, la pone en plena calle y ahí bautizamos. Yo dije, pero mira, escúchame, vamos a bautizar aquí al lado de la carretera. Sí, sí, sí. Bueno, pues por mí genial. Y fue una experiencia porque yo estaba, mientras bautizaba, yo miraba y digo, pero si estoy en medio de carretera, estoy rodeado de edificios, gente que pasa haciendo su vida normal. No, fue algo muy bonito, muy hermoso. Ahí en las redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, puse fotos porque de verdad que es algo que nunca me imaginé que iba a poder experimentar. También mi pastor José Manuel Sierra me dio el honor de poder predicar en este congreso. Y aunque fue un privilegio, también fue una gran responsabilidad. Yo estaba cardíaco antes de subir a ese púlpito, no solamente por la cantidad de gente que había, porque eso era inmenso ese auditorio, sino porque siempre que uno lleva el mensaje del Evangelio lo tiene que hacer con temor y temblor. Y fue una experiencia, ya te digo, David, única. Me encantó, me fascinó. Por cierto, no fui el único de Fuerteventura que estuvo por aquí, sino que también nuestro hermano Rey, el pastor Rey, y su esposa Johanny nos acompañaron. Ellos se desplazaron desde Fuerteventura hasta aquí, hasta Florida. Estuvieron con nosotros una semana y bueno, todo muy bien. La verdad que espectacular. Ellos tuvieron algún percance luego en regresar a Fuerteventura porque les cancelaron el vuelo a última hora. Bueno, gracias a Dios ya están en casa, todo salió bien y la experiencia, David, como te digo, perdona por ser repetitivo, pero fue única y maravillosa esa experiencia del primer Congreso Internacional. Qué bueno, bendiciones, de verdad que sí, la verdad que ha sido una experiencia tremenda y la verdad que llevar la palabra de nuestro Dios a Estados Unidos o por todo el mundo, la verdad que tiene que ser fascinante. Pastor, si le parece, empezamos hablando del último culto o de uno de los cultos que ha dado allá en Estados Unidos, por favor, si le parece. Perfecto, pues mira, si quieres aprovecho y te comparto un poquito así por encima para también a ver si podemos sacar un buen rato para tener algunas preguntas. Te voy a compartir lo que hablaba en el último culto del domingo que me tocó compartir en la iglesia aquí en Kissimmee, en Orlando. Sabes que estamos pasando aquí una temporada, aunque ya Dios mediante en poco tiempo regresamos a casa, si Dios lo permite y si es la voluntad de Dios. Pero estamos aquí en Florida atendiendo dos congregaciones, tanto en Kissimmee, que pertenece por aquí por Orlando, y en Miami. Y en este fin de semana, pues bueno, pues tuve el privilegio de predicar ahí en Kissimmee y hablé de un pasaje muy interesante donde encontramos al Señor llegando a un lugar, llegando a una ciudad llamada Gadara, y que nos dice la Biblia que llega de mañana y es importante entender esto porque la noche anterior fue una noche complicada para el Señor y para sus discípulos. No solamente la noche anterior, sino que también el día anterior fue un día no complicado, pero sí ajetreado cuanto menos. Recordemos que cuando nosotros vamos a la Biblia, en el Evangelio de Marcos capítulo 5, vamos a encontrar esta historia que la Biblia la denomina como el endemoniado gadareno. El día anterior a esta circunstancia que atraviesa Jesús, encontramos a Jesús y a sus discípulos atendiendo a una inmensa multitud, donde la Biblia nos dice que había más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque así era como se contaba antiguamente en el judaísmo, en Israel. Así que estamos hablando de que probablemente había una multitud de 10,000, 15,000, 20,000 personas, no lo sabemos. El Señor se extendió en su predicación, en sus mensajes, así que la gente empezó a tener hambre. Los discípulos le dijeron, mira Jesús, ya es tarde, sería bueno despedir a la multitud para que vayan a sus casas ya para comer. Estamos aquí en medio del desierto y la gente necesita comer. Y Jesús les dijo algo muy sorprendente, les dijo, dadle vosotros de comer. Pero bueno, ¿cómo le voy a dar yo de comer? Dijeron los discípulos, si no tenemos absolutamente nada. Si por más que nos esforcemos, ¿qué podemos recolectar aquí? Un par de panes, un par de peces. De repente pasó un muchachito que parece que tenía mucha fe y le ofreció lo poco que tenía, unos poquitos panes y unos poquitos peces. Y como todos sabemos, el Señor dice que levantó esa comida y dando gracias a Dios,
la bendijo y ahí comenzó el milagro de la multiplicación. Y repartieron, los 12 discípulos empezaron a repartir a toda aquella inmensa multitud comida y comida, y cada vez que metían y sacaban la mano de esa cesta, se multiplicaban los alimentos a tal grado, dice la Biblia, David, que toda la multitud quedó saciada. Es decir, no solamente probaron un poquito de comida, sino que comían y comían, se quedaron saciados. Incluso sobró comida. Cuando ya toda la multitud estaba bien llena, tenían los estómagos llenos de comida, habían quedado saciados, dice la Biblia que los discípulos se comenzaron a recoger todo y recogieron 12 canastas llenas de comida. En vez de irse a descansar, Jesús dijo, bueno, vamos a cruzar el mar de Galilea, vámonos a la otra orilla. Y entonces encontramos a Jesús en medio de esa travesía, cruzando de un lago a otro, de una orilla a otra. Dice la Biblia que Jesús se durmió. Y aquí quise hacer un parón, no era el énfasis de la predicación, pero simplemente quise detenerme y explicar el hecho de que Jesús estuviera durmiendo. Y es muy importante. Si no fuera importante, la Biblia no lo diría. Y si lo dice es por algo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Bueno, nosotros tenemos que entender algo que en teología se conoce como la unión hipostática de Jesús. Olvídate de la palabra porque es una palabra rara, que no tenemos que pararnos, detenernos mucho en ella, pero sí en lo que significa. La unión hipostática significa que en Jesús habitaban dos naturalezas. Por una parte estaba la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, y por otra parte estaba la naturaleza de hombre. Esto no quiere decir ni mucho menos que Jesús era 50% hombre, 50% Dios, no. La unión hipostática significa que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No era mitad y mitad, era 100% Dios, 100% hombre. Y esto es muy importante saberlo. Puse varios ejemplos de cómo podemos demostrar que Jesús era 100% Dios. Puse el ejemplo de cuando unas personas descendieron a su amigo, que era inválido, dice la Biblia, era paralítico. Lo descendieron de un techo mientras Jesús estaba predicando. Y Jesús, cuando vio a esta persona, lo que le dijo es, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Allí en ese grupo, porque Jesús estaba predicando la palabra, en esa audiencia había unos escribas que se llevaron las manos a la cabeza diciendo, pero este hombre está blasfemando, este hombre está diciendo una herejía. ¿Cómo es posible que tú digas tus pecados son perdonados si solo Dios puede perdonar pecados? Y es lo que Jesús estaba enseñando, es que yo soy Dios. Es más, para darle más autoridad a esto, le dijo, bueno, es que no solamente tus pecados te son perdonados, sino que ahora levántate, toma tu lecho y anda. Y también sanó a la persona. Así que ahí encontramos que Jesús era Dios. Pero también encontramos que Jesús era 100% hombre, por ejemplo, en este pasaje que te estoy diciendo, cómo cruzaban de un lado a otro y él se dormía. Encontramos en un momento dado que Jesús se desplaza desde Galilea hasta Jerusalén, que esos son unos 150 kilómetros tal vez, y dice que le era necesario pasar por Samaria, y de repente lo encontramos sentado en el pozo de Jacob, porque literalmente dice la Biblia que Jesús estaba cansado. Jesús se cansaba, porque era hombre, es que era 100% hombre, y él se cansaba. Lo encontramos teniendo hambre en un momento dado de su vida. Lo encontramos colgando de la cruz diciendo aquellas palabras que nosotros conocemos a la perfección cuando dijo, tengo sed. Encontramos a Jesús llorando cuando ve a una multitud llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Y vemos la humanidad de Jesús. Y entonces está la parte de Dios y la parte humana de Jesús unidas en la vida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como la unión hipostática. Bueno, explicaba todo esto para dar la enseñanza de esta unión, pero también para decir que Jesús estaba durmiendo en esa travesía y de repente se levanta una fuerte tempestad. Tanto es así que los discípulos, por cierto, algunos de ellos pescadores, o sea, se habían criado en la mar, conocían perfectamente la mar y habían lidiado con tormentas muchas veces. Sin embargo, esa tormenta, esa tempestad era tan fuerte que dice la Biblia que ellos temían por su vida. Así que tuvieron que despertar a Jesús. Jesús, ¿no te da pena que vamos a perecer? El Señor se levanta, reprende a esa tempestad, se hace gran bonanza. Así que imagínate cómo estaría Jesús. Después de un largo día, después de alimentar una gran multitud, después de una larga noche con una tempestad de por medio, ahora llega a esta ciudad de Gadara.
Y la Biblia dice que nada más poner un pie en la orilla, lo que viene a su encuentro es nada más y nada menos que un endemoniado. Lo cierto es que no sabemos cómo se llamaba este hombre, no sabemos su nombre, no conocemos si era un hombre casado, si era un padre de familia, si no sabemos nada, salvo que estaba endemoniado. Y la Biblia nos lo presenta como un hombre que vivía en los sepulcros, como un hombre que era muy violento, un hombre que ya la gente no podía vivir con él y lo puso fuera de sus contornos, lo expulsó, lo echó fuera de sus contornos y se lo llevaron fuera. Aún así, Jesús cuando llega estaría totalmente cansado, exhausto. Aún así lo que hace es seguir sirviendo a Dios y empieza a tratar con este hombre. Y a mí me da la enseñanza, este pasaje, de que lo más maravilloso que nosotros podemos hacer es servir a Dios, aunque estemos cansados. Yo muchas veces he estado cansado. Yo muchas veces he estado fatigado. De hecho, las personas que me conocen, bueno, saben que soy una persona que, por desgracia, porque no me gusta, pero es así me ha creado Dios, pues ya no me queda otra. Soy propenso a que me salgan ojeras, se me pone rápido esto negro y muchas veces estoy cansado, claro que sí. Una persona que trabaja mucho y muchas veces pues me canso, pero eso no quita que sirva a Dios. Yo puedo estar cansado y sirvo a Dios. Puedo estar muy alegre y sirvo a Dios. Puedo estar afligido y sirvo a Dios. Y puedo estar descansado y sirvo a Dios, porque lo importante, David, es que siempre estemos sirviendo a nuestro Dios. Y ese ejemplo es el que nos dio Jesús. Jesús llega a esa orilla de Gadara cansado, después de un largo día, después de una larga noche, y nada más llegar, sigue sirviendo al Señor. Bueno, para centrarnos y para darte la enseñanza rápida, para tener ese tiempo, a ver si Dios nos lo permite para las preguntas. Llega allí, lo que se encuentra es un hombre endemoniado. Jesús lo libera de una manera un tanto peculiar, que ahora, bueno, si nos ponemos a explicarlo no salimos de aquí, pero de una manera muy peculiar, echa fuera el demonio o los demonios de esa persona y queda libre. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de la ciudad de Gadara ante la liberación de este hombre? Dice la Biblia que literalmente le rogaban que se fuera de sus contornos. Qué tremendo, ¿no? O sea, en vez de alegrarse, en vez de gozarse porque hay una persona que antes estaba en una condición y ahora está en otra, en vez de alegrarse por el logro de esa persona, le dice, no, mira, vete de aquí, no queremos saber más de ti. Y entonces este hombre, dice la Biblia, que le ruega a Jesús, por favor, déjame irme contigo. Y le pide con un ruego, dice la Biblia literalmente rogando a Jesús. Le dice, déjame ir contigo. Y entonces se va a subir a la barca de Jesús y Jesús le dice algo que yo no me lo esperaba, de verdad, esta respuesta de Jesús. Jesús le dice, no te vas a subir. Y ahí yo le decía a la iglesia, oye, ¿cuántas veces Jesús nos ha dicho que no? ¿Cuántas veces hemos orado y la respuesta de Dios para nuestra vida ha sido un no? Y uno queda como impactado, ¿no? Pero ¿por qué Dios me dice que no si lo que le estoy pidiendo aparentemente es bueno? ¿Por qué Dios me está diciendo que no si no tengo un mal deseo, no tengo un mal pensamiento? No, o sea, mi petición creo que es razonable, creo que mi petición es legítima. ¿Por qué Dios me dice que no? Bueno, lo encontramos a medida que seguimos leyendo la historia. Dios le dijo, no te subas en la barca. Lo que tienes que hacer es vete a tu casa. Vete a los tuyos y comienza a contar las maravillas de Dios. Comienza a decirle a todo el mundo todo lo bueno que ha sido Dios contigo. Y dice la Biblia que este hombre no solamente fue a Gadara, sino a Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Es un entorno, un contorno que contiene 10 ciudades. Y este hombre que antes había estado endemoniado y ahora es libre, comienza a predicar el evangelio. Es uno de los primeros predicadores del evangelio y comienza a 10 ciudades, no a una, a 10 ciudades enteras a predicar, a decirle a todos las maravillas de Dios. Y dice la Biblia que todo aquel que le escuchaba se quedaba maravillado, se quedaba sorprendido de cómo Dios había obrado en este hombre. Entonces decía, bueno, no te preocupes cuando Dios te dice que no, porque siempre que Dios te dice que no es porque tiene algo mucho mejor para ti, una voluntad buena, perfecta y agradable, como dice la Biblia, para tu vida. Pero no nos podemos comportar, por así decirlo, como niños caprichosos, sino que tenemos que recibir ese no con madurez, recibir esa negativa a nuestra oración con madurez, sabiendo que Dios es un buen Dios, que Dios es bueno,
y que para siempre es su misericordia. Por lo tanto, toda aquella persona que de momento haya recibido un no en su vida, tranquilo, no se preocupe. Por ahí hay un dicho que dice que cuando Dios cierra una puerta es porque va a abrir una ventana. Bueno, eso es un dicho que si te hace bien creerlo, está bien. Pero cuando Dios nos dice que no, es porque algo mejor tiene para nosotros. Y bueno, David, eso fue un poquito el mensaje, con muchas más enseñanzas, con muchas más bifurcaciones, por así decirlo, pero en resumidas cuentas, ese es el mensaje, que Dios trató con nuestra vida, Dios nos liberó para que ahora nosotros seamos de bendición a Decápolis, a muchísimas ciudades, a muchísimas personas. Ahora sí, amén, pastor. La verdad que, vamos, yo creo que buenísimo la explicación y el culto que ha dado el resumen a grosso modo del pastor Alberto Ares. Vámonos con las preguntas, pastor, si le parece, y empezamos con una de ellas, como puede ser de Rosana Goicoechea 1271, hace 5 meses. Buenos días, pastor Alberto y David, Dios los bendiga. Pregunta referente al Salmos 82, ¿a qué se refiere que Dios tiene reunión de los dioses? Un fuerte abrazo, gracias David por permitir que se imparta la palabra de Dios a través de tu canal. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, Rosana Goicoechea, desde Lima, Perú, en el programa del día 30 de junio del 2025. Dios te bendiga. Gracias, Rosana, de verdad. Pastor. Muy bien, pues para eso tendríamos que leer ese versículo en concreto, que es el Salmo 82, versículo 1, que dice así literalmente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Claro, si uno no sabe interpretar correctamente esto, es cuanto menos chocante, ¿verdad? Este versículo, como dioses, pero no es que nosotros somos... que nosotros no somos politeístas, sino que nosotros somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios. Yo por lo menos creo en un solo Dios, pero ahora resulta que la palabra de Dios habla de dioses. Bueno, lo primero que nos vamos a fijar es en lo siguiente. Fíjate en tu Biblia, yo por ejemplo tengo la Reina Valera 60, que quizás es la más común, en las mayúsculas y en las minúsculas. Tenemos, por ejemplo, que cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, el primer Dios está en mayúscula y el segundo Dios o dioses está en minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que el Dios verdadero es el primero y los dioses, no está hablando de Dios ni que haya varios dioses. Esto pasa también, como dato nada más, esto pasa también cuando la Biblia habla de espíritu, ¿verdad? Uno, para saber a qué espíritu se está refiriendo, fíjate en la mayúscula. Si lo pone en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Si lo pone en minúscula, está hablando de nuestro espíritu o de espíritus inmundos, ¿verdad? Cierto es que en el hebreo no existen mayúsculas, pero el contexto nos muestra de qué está hablando aquí. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al versículo 7 de este salmo, allí se nos aclara que habla de moriréis como hombres. Es decir, aquí no está hablando de dioses como deidades, sino de hombres con autoridad. Esos dioses en minúscula, está hablando, por ejemplo, de jueces, de autoridades, de gobernantes, de gente que se reúne porque tiene autoridad para decidir sobre los demás. Pero Dios dice en este salmo que Él está en medio de esas reuniones. Es decir, Dios está por encima de cualquier gobernante, de cualquier político, de cualquier juez, de cualquier persona con autoridad. Dios siempre está por encima. En la reunión de los dioses, Dios está en medio. El medio de los dioses juzga, dice la Biblia. Dios tiene el poder de juzgar a toda autoridad aquí en la tierra. O no decimos continuamente que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él está por encima de todos los demás. Como curiosidad, ¿tú te has fijado, David, que todo judío tiene como un sombrerito pequeño aquí arriba en la cabeza? No sé si te has fijado alguna vez. Sí, por supuesto. Bueno, eso ¿por qué es o para qué es? Eso se llama kipá, ¿verdad? Los judíos le llaman kipá. ¿Por qué se ponen eso? Bueno, es una enseñanza muy bonita. No quiero decir que lo hagan, ni mucho menos. Es más, no lo hagas. No seas religioso, porque eso es religiosidad. Pero la enseñanza es muy bonita. Ellos se ponen eso aquí para recordarse continua y permanentemente que siempre hay alguien por encima de ellos. Ellos no son la máxima autoridad. Ellos siempre tienen algo, siempre se ponen algo encima. En este caso la kipá, para recordarse que hay algo por encima de ellos. Y ese algo, evidentemente, es Dios.
Dios siempre está por encima del ser humano. Dios siempre está por encima de cualquier persona, llámese juez, llámese político, llámese gobernante, llámese de cualquier autoridad. Dios está en medio de las reuniones de los dioses y Dios juzga a esos mismos dioses que se dedican a juzgar aquí en la tierra. Amén, amén. Pastor, ahora sí, vamos a seguir con más preguntas. Isabel Sánchez, guión 4Y, dice, oye, ¿y qué pasa con mi familia que no tenía ninguna religión y que ya fallecieron? ¿En qué lugar los tiene Dios? Es una pregunta del programa del día 16 de junio del 2025, pastor. Bueno, da igual que no tuvieran ninguna religión o que tuvieran alguna religión. La religión no salva, ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Y si alguien no lo ha escuchado, lo vuelvo a recordar. No hay religión que valga, que salve. No hay iglesia que salve. No hay nada que traiga salvación salvo Jesús. Da igual la religión que tú tengas. Eso no te va uno no va a ser salvo por ser cristiano. Uno no va a ser salvo por ser católico. Uno no va a ser salvo por ser mormón, testigo de Jehová, evangélico. No. Uno es salvo cuando cree en Jesús. La religión no salva, partiendo de ahí. Entonces, bueno, la Biblia es muy clara cuando dice que de la única manera que uno puede ser salvo, que el único camino para ir al Padre se llama Jesús. Ya está, esto tiene que ser creído sin contemplación. Es así. Una persona es salva únicamente cuando cree en Jesús. Ahora bien, solo Dios sabe quién está en el cielo. Nosotros no somos quien para decir este sí, este no. No somos quien primero porque no lo sabemos. Aunque esta hermana que se llama Isabel Sánchez dice, bueno, mi familia no tuvo religión. Bueno, pero tú no sabes si esa persona creyó en Jesús o no, si le entregó su vida al Señor o no. O quizá tienes la certeza de sí o no. Pues entonces uno tiene que tenerlo claro. Lo que no podemos hacer tampoco es consolar de una manera ficticia. Yo que me ha tocado ya oficiar unos cuantos funerales, bueno, pues en los funerales muchas veces tienes que dar alguna palabra de ánimo, decir cosas, ¿verdad? Pero nunca miento en el sentido de decir, no, yo estoy seguro que ahora tu padre, tu madre está en el cielo. No, porque si sé que al final esa persona no era creyente, no había creído en Jesús, ¿por qué le voy a estar dando ese consuelo que no es? Y por otra parte, yo no sé si esa persona recibió o no recibió a Jesús. Hay un solo caso en la Biblia, uno, y esto nos enseña que esto no puede ser un patrón para nuestra vida. Hay un solo caso en la Biblia donde en el último suspiro de la vida de alguien recibió a Jesús en su corazón y pudo irse al paraíso. Estoy hablando del ladrón en la cruz, de ese hombre que murió al lado de Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y fue salvo en el último momento de su vida. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es esperar al último suspiro de nuestra vida para recibir a Jesús, porque no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa con tu familia? Solo Dios sabe. Pero teniendo claro que el único camino al cielo, el único camino al Padre, el único camino a la vida eterna es a través de Jesús. Amén. Pastor, otra de las cuestiones, Priscila Novoa Suárez, hace 6 meses, dice, bendiciones, Pastor y David. Interesante el programa de hoy. Hay una cita en Juan 16:21 donde habla cuando la mujer da a luz, cuando ve a su hijo, ya olvida la angustia. Es del programa del día 16 de junio del 2025, Pastor. Bueno, aquí no hay mucho que interpretar porque el propio versículo nos da la respuesta, ¿verdad? A la duda que puede tener esta hermana. Solo hace falta terminar de leer el versículo para entender de qué está hablando. Dice así Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es decir, ¿de qué está hablando esto? De que, bueno, habría que leer todo el contexto para entender que Jesús está hablando del sufrimiento que él va a tener que enfrentar, de esa subida a Jerusalén que va a tener y ahí va a ser crucificado. Parece como que los discípulos no acababan de comprenderlo o más bien de aceptarlo. Recuerda que en un momento dado Jesús dijo, bueno, me es necesario subir y padecer mucho por mano de los religiosos. Y Pedro le dijo, no, Señor, te estás equivocando, en ningún caso esto te acontezca.
Y Jesús le tuvo que parar y decir, mira, Pedro, estás equivocado, sí, me es necesario subir. Y Jesús está hablando de todo y pone esta ilustración como queriendo decir, no se preocupen. De la misma manera que cuando una mujer va a dar a luz, sufre mucho, pero cuando ha logrado tener ese niño en sus brazos, se llena de gozo y es como que se olvida del dolor del parto. No es que se olvide, pero no tiene en cuenta ese sufrimiento por el fruto que ahora tiene. De hecho, encontramos a muchas mujeres, la inmensa mayoría, que no solamente tienen un hijo, tienen más. Por ejemplo, yo le preguntaría a una madre, oye, si tú tienes 2 hijos, ¿será que en el primero no sufriste el parto? No, sí sufrió, pero una vez tuvo a ese segundo, a ese hijo en la mano, valió la pena el sufrimiento. Eso es de lo que está hablando aquí. Jesús les está intentando hacer saber a los discípulos que es verdad que vienen momentos de angustia, momentos tristes, momentos de dolor, pero todo eso tiene un propósito. Isaías 53 me viene a la mente, tiene un pasaje, oye, explícito. Es el personaje del Antiguo Testamento que más claro habla del sufrimiento de Jesús y dice que Jesús iba a ser molido, va a ser condenado, va a ser burlado, menospreciado, cómo lo íbamos a enviar a la cruz, ¿verdad? Pero cuando llegamos al versículo 11, si no recuerdo mal, ¿sí? Isaías 53, 11, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías, y quedará satisfecho. Es decir, Jesús pasará por un momento agónico, pero cuando vea el fruto va a estar contento y va a ver el fruto de la aflicción de su alma, y ese fruto va a traer satisfacción. De la misma manera que una madre cuando abraza a su bebé por primera vez trae satisfacción a su alma debido a todo el dolor que ha tenido. Espero que me hayan podido entender, o espero yo poder haberme explicado claramente. Oye, yo por lo menos lo entendí, pastor, de verdad que sí. Bueno, la última pregunta, porque ya saben que estos programas pues, los tenemos que hacer un poco más cortos de lo habitual. El pastor también tiene cosas que hacer y vamos rápidamente con esta pregunta, pastor. Hace ya casi 8 meses, ¿no? Olga Gómez Ruiz, 4354. Esto también se ha hablado en otras veces, pero lo vamos a preguntar al pastor. Bendiciones a David y al pastor Alberto. Dios los bendiga por sus prédicas, son muy interesantes. Pastor, quería saber qué tan importante es el modo de vestir de los pastores en los cultos. Yo veo que hay pastores que se visten elegantemente para hablarle a la iglesia. Yo quisiera que usted cambiara su manera de vestir en los cultos, ya que nosotros nos colocamos nuestra mejor pinta para ir a los cultos a escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Olga Ruiz, 4354. Pastor Alberto. Bueno, ni mi madre me ha pedido que me cambie la manera de vestir, ¿no? Bueno, está bien, hay que respetar a todo el mundo. Si no le gusta mi manera de vestir, pues gracias a Dios hay muchísimos pastores, muchísimos predicadores y, bueno, fuera de broma. Voy a llegar a entender que a algunos no les guste cosas de mí, es entendible. Aquí el único santo y perfecto, el único varón justo se llama Jesús y yo no pretendo agradar a nadie, solamente al Señor. Por otra parte, decir que yo no sé que no le puede agradar de mí. ¿Por qué no me pongo corbata? Sí, lo cierto es que no me pongo corbata. Puede ser que hace 20 años, cuando era un niño, me puse una para una boda porque me medio obligaron, pero no me gusta ponerme corbata. Es muy raro verme a mí de traje y chaqueta, ¿verdad? Salvo quizá en una boda, en un funeral, hay que ir bien, ¿vale? Pero no, para los cultos yo no me pongo corbata. No creo que una corbata a mí no me hace más santo, ¿verdad? Y creo que una camisa de botones o algo tampoco me hace más pecador. Yo creo que la ropa refleja un poco quiénes somos, pero no marca nuestro carácter de una manera clara. La Biblia habla de la manera de vestir, hay que ser una manera de vestir con pudor, con respeto, con elegancia. Pero bueno, yo también entiendo que un pastor no se debe vestir, no se debe subir a una plataforma o a un atril o a un púlpito en pantalón corto. Eso ya no solamente es una obscenidad, sino que es una falta de respeto a la congregación, o subirse con una gorra. Ya últimamente veo yo, a mí me gustan mucho las gorras, pero yo no se me ocurriría subirme al púlpito con una gorra. La gorra tiene su momento para cuando vas a la playa, para cuando vas a dar un paseo, ¿verdad? A mí me gustan, por cierto, ya me he comprado alguna aquí en Estados Unidos porque hay muy chulas. Fui a una librería cristiana y me compré una. Pero hay momentos para ponerse la gorra. Ahora yo te estoy hablando aquí, estoy en pantalón corto, porque no se ve de aquí para abajo, se ve de aquí para arriba, que diga, pero no se me ocurriría subirme en bermudas, en pantalón corto a un culto, o no sé.
cuando esta hermana dice, no me gusta tu manera de vestir, bueno, bien, está bien, entendible y respetable. Pero si esperas de mí que me vaya a poner corbata, es mejor que busques otro pastor o otro predicador, porque creo que de momento en mí no lo vas a encontrar. Que de verdad maravilloso. Cada día, digo, cada día me gusta más el pastor Alberto Ar, de verdad que sí. Bueno, pastor, vamos con más preguntas. Pastor, ¿qué diferencia existe entre identidad espiritual y percepción subjetiva de identidad? Bueno, a ver cómo podemos responder a esta pregunta con esos tecnicismos, esas palabras un poco así que se entienden, pero son un poco raras. Bueno, la identidad espiritual es lo que Dios dice que somos. Esa es la identidad que nosotros tenemos. Dios dice una cosa, esto es lo que eres, punto, te guste o no. La identidad espiritual es lo que Dios dice que somos. Luego está la percepción, que es cómo nosotros nos identificamos, cómo nosotros nos percibimos. Entonces nosotros tenemos que decidir si creer a Dios o creernos a nosotros. Si creo lo que Dios dice de mí, o por el contrario, quiero creer lo que yo quiero de mí, o lo que yo me percibo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, en el libro del profeta Jeremías, que el corazón es engañoso. En el corazón es de donde salen los pensamientos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y el corazón, dice la Biblia, que es engañoso, es perverso, dice la Biblia. Entonces, para mí es totalmente ridículo, es totalmente absurdo, creo que es más acertado la palabra absurdo que ridículo, aunque no descarto tampoco la palabra ridículo. Es totalmente absurdo definirme por lo que yo quiero ser o por lo que yo me siento, porque mi corazón me engaña constantemente. Mi corazón es perverso y aquí no hay que convencer a nadie porque todos saben que es así. Nuestras emociones varían según el día. Un día te levantas con buen ánimo, otro con mal ánimo y tú no puedes dirigir tu vida en base a tu corazón, ¿no? Tú tienes que tener unos principios. Por lo tanto, yo no puedo concebirme o basar mi identidad en lo que yo quiero, en lo que yo me siento, en lo que... No, es que eso es tan absurdo, tan ridículo. Uno tiene que sopesar, poner en balanza. Bueno, Dios dice esto, yo quiero esto. Bueno, pues que ya, gracias a Dios, tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de elección, pues que cada uno decida. Ahora bien, yo decido decantarme siempre por lo que dice Dios. Yo prefiero tener una identidad espiritual antes que tener una percepción de mí mismo. O sea, ¿qué dice Dios? Dios dice que soy una nueva criatura. Dios dice que soy hecho a imagen y semejanza de Él. Punto, se acabó. Amén. Yo lo creo. Yo no me voy a guiar por lo que yo creo o pienso en el momento. No, yo tengo claro que mi vida le pertenece a Dios y todo lo que dice Dios de mí, eso es lo que yo voy a creer. Pastor, otra de las preguntas, ¿cómo interpreta la fe cristiana el concepto de creación del ser humano a la imagen y semejanza de Dios? Esto también lo han comentado, lo han preguntado a veces en el canal. Muy buena pregunta. Bueno, la Biblia es totalmente clara, totalmente contundente. Hay cosas que en la Biblia, bueno, pues puede haber diferentes pensamientos, ¿verdad? Puede haber diferentes líneas de pensamientos. Ahora estoy estudiando en los devocionales el tema de los últimos tiempos, de lo que ha de acontecer, un tema muy interesante y muy necesario conocer, pero me doy cuenta que no todos los cristianos nos ponemos de acuerdo en eso. Pero en este caso, la Biblia es clara, o sea, aquí no hay lugar a dobles interpretaciones. La Biblia es absolutamente rotunda cuando dice que el ser humano su origen lo tiene en Dios. Nosotros no venimos del mono, nosotros no somos el producto de una evolución, ni cosas ridículas que se le parezca. Nosotros provenimos de Dios. Somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y para interpretar eso correctamente tenemos que saber que cuando habla de imagen, no habla de una imagen física, sino que habla de aspectos de Dios, ¿verdad? Como, por ejemplo, como Dios es un Dios que razona y que tiene la capacidad de razonar, nosotros tenemos esa misma imagen, nosotros tenemos la capacidad de razonar. Nosotros, como yo siempre o algunas veces suelo decir a la iglesia, Dios no nos ha creado burros, ¿verdad? Los burros son, o dicen que son así, para adelante siempre. No, nosotros no somos burros de Dios, somos ovejas de su prado. Nosotros podemos decidir. Yo puedo decidir si quiero apartarme de Dios o acercarme más a Dios. Yo puedo decidir absolutamente todo lo que quiera porque Dios tiene esa capacidad. Y como yo soy imagen de Dios, tengo esa capacidad. Ser creados a la imagen de Dios significa también que hemos sido creados conforme a su moralidad.
Hermano mío que me escuchas, la moralidad en tu vida no puede ser dirigida por esta sociedad. Esta sociedad, todos tenemos que estar de acuerdo que está corrompida. Aquí no me quiero meter en política, yo no soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni nada. Yo soy de Dios. Yo creo en un Dios que gobierna independientemente si es la izquierda, si es la derecha. Yo creo en un Dios que es el que tiene que estar por encima de toda autoridad. Por eso dice la Biblia que Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él está por encima de cualquier autoridad. Por eso la moralidad la tiene que establecer Dios. Nosotros somos imagen de Dios. Nosotros no podemos corromper la moralidad como se ha corrompido ahora, hombre. Hoy en día encuentro una inmoralidad brutal. Bueno, desgraciadamente siempre la ha habido, pero hoy en día es que se está aplaudiendo, que esa es la diferencia. El problema no es la inmoralidad. El problema es que se apruebe y se aplauda la inmoralidad. Por eso el profeta Isaías decía, ¡ay de lo que a lo bueno le dice el malo y a lo malo le dicen bueno! Aquí no se trata de hacer lo bueno o lo malo, se trata de aplaudir lo que está mal. Ese es el gran error. Y nosotros que somos imagen de Dios, tenemos la moralidad de Dios. Ser imagen de Dios significa que también nosotros tenemos la capacidad de amar, ¿verdad? Nosotros no somos animales que nos vamos a morder unos a otros, nosotros podemos amar. Y luego por otra parte está la semejanza de Dios. La semejanza significa que somos parecidos o que tenemos una semejanza, una similitud con nuestro Dios. Ahora bien, entendamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, por lo tanto nuestra semejanza está hablando de lo espiritual, está diciendo que nosotros podemos tener una conexión con Dios, ¿verdad? La Biblia interpreta el concepto de la creación del ser humano, de la imagen y la semejanza de Dios como el diseño original de Dios para cada persona, no solo para los creyentes. Si tú que estás escuchando o viendo este vídeo no eres creyente todavía, tú también deberías comportarte como imagen y semejanza de Dios porque lo eres. Amén. Pastor, otra de las cuestiones y preguntas, y me parece muy interesante esta a tratar, es la siguiente. ¿La Biblia contempla la posibilidad de que una persona tenga alma de animal o una identidad no humana o no? Bueno, rotundamente no. O sea, en absoluto. En absoluto, en absoluto. O sea, eso de una persona que tenga alma animal o una identidad no humana, eso déjaselo para las películas de Hollywood y para las imaginaciones un poco alocadas de algunos, pero no, rotundamente no. Recuerda lo que te llevo diciendo en unas cuantas preguntas. Somos imagen y semejanza de Dios y cada cosa creada por Dios ha sido creada según su naturaleza. Eso es importante tenerlo claro. Los animales fueron creados según su especie. Léanse, por favor, los primeros capítulos de Génesis, de la Biblia. El primer capítulo, los primeros capítulos, el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Léanselo. Y ahí te vas a dar cuenta cómo cada animal fue creado según su especie. De tal manera que un perro va a dar a luz un perro. Una jirafa va a dar a luz una jirafa. Y un elefante va a dar a luz un elefante. Las plantas dan frutos según su género, dice la Biblia. Y esto es lógico. Si tú siembras una semilla de manzana, por más que lo creas, por más que ores, por más que intercedas, esa semilla va a brotar un árbol que su fruto será las manzanas. Entonces, si los animales han sido creados según su especie y las plantas dan frutos según su género, los seres humanos también. O sea, las personas tenemos nuestra propia naturaleza. Aquí no hay mezcla. No, es que si uno se crea animal, bueno, que se crea lo que quiera, pero no, eso absolutamente no. La Biblia no contempla eso, pero en absoluto, David. Pastor, otra de las cuestiones es, ¿considera que el fenómeno Terian tiene implicaciones espirituales o es más bien psicológico y cultural, Pastor? Bueno, con todo mi respeto, para mí este fenómeno Terian es un disparate total, o sea, algo ridículo, pero en gran manera, con todo mi respeto. Digo esto de con todo mi respeto porque si alguno se cree así tampoco le quiero faltar el respeto, pero es un disparate, es algo ridículo. Aquel que piensa que está haciendo un bien, lo que está haciendo es el mayor de los ridículos, creyéndose un perro y poniéndose a ladrar en la calle y poniéndose, bueno, eso es un disparate. Para quien no lo sepa, porque quizá alguno no está familiarizado con esta palabra Terian es esta moda, esta mala moda, esta vergonzosa moda que tienen algunos jóvenes
de creerse animales y se comportan como animales y se ponen, ¿cómo se llama? Se ponen máscaras y ladran y maullan y no sé. Para mí es algo que por más que lo intente razonar, David, mira que yo soy una persona totalmente, o me considero por lo menos empática, me intento poner en la piel de la otra persona, intentar razonar por qué piensa así, por qué se comporta así, pero es que esto no me entra en la cabeza, mijo. Esto a mí, por más que yo intento razonarlo, no me entra en la cabeza. O sea, bueno, puede ser que alguno dice, yo me siento perro. Pues si te sientes perro, chico, no sé, es que no sé qué respuesta darte. Yo lo veo como un disparate, como algo ridículo, pero creo que el mensaje que nos debe texto no es tanto si tiene implicaciones espirituales, que por supuesto, o que si tiene que ver con temas psicológicos, sino que el mensaje central tiene que ser en la decadencia que está cayendo nuestra juventud. Eso a mí sí que me rompe el alma, me rompe el corazón en mil pedazos. Más allá de la broma, porque espero que esto sea una broma, porque si alguno de verdad se cree un perro, mándenlo a la perrera, de verdad se los digo. Si alguno se cree un zorro, que se vaya a vivir al bosque con los zorros. O sea, yo creo que esto es una broma, pero lo que nos está demostrando este tipo de cosas, de fenómenos, de culturas o de modas, es la decadencia en la que está ahora mismo nuestra juventud o parte de nuestra juventud. Gracias a Dios, esto es una minimísima minoría de personas que se creen así, ¿no? Pero nos está mostrando una decadencia. Y lógicamente, como te decía, bueno, sí, esto también es fruto de lo psicológico, de lo espiritual, también de lo cultural, porque estamos viviendo en una cultura donde pues ahora mismo hay que tolerar y aceptar absolutamente todo. Si tú te crees ahora una mariposa, no digas nada en contra, porque entonces te sale todos arriba, colectivos y todo te vienen arriba. Y si tú te crees ahora una pelota de fútbol, pues no digas lo contrario, porque entonces eres un intolerante. Y si yo ahora me creo un perro, pero vamos a ver, pero es que por favor, o sea, el hecho de que estemos debatiendo de esto ya a mí me parece ridículo en gran manera. Esto es absurdo, esto es lo más ridículo que yo me he puesto frente a mí. A mí me parece totalmente, pero ¿dónde vamos a llegar? Es que de verdad te lo digo, David, esto... Y el problema es que nos quieren tener... Y no digas nada porque entonces eres un retrógrado y un intolerante. Bueno, prefiero ser un retrógrado y un intolerante a creer que una persona es un perro. O a considerar que una persona se cree un perro y por lo tanto lo tengo que tratar como un perro. Mira, por favor, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, vamos a llevarnos bien y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y esto es una decadencia total en la que está la juventud, porque esto solo lo están practicando la juventud. No vas a ver a ninguna persona ya adulta, madura, con dos dedos de frente, poniéndose a cuatro patas como si fueran perros, gatos o lobos o lo que quiera que sea. Esto nos está mostrando que esta cultura no sirve absolutamente para nada. Esta cultura en la que estamos viviendo, que todo vale y todo sirve, se está yendo al garete, no sirve para nada. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, por favor, de una vez por todas, que Dios tiene razón? Hay un libro interesantísimo, David, se llama Y la Biblia tenía razón. Cada vez que digo un libro, después me llegan cantidad de comentarios. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Bueno, te lo repito. Y la Biblia tenía razón. Y te demuestra cómo todo lo que dice la Biblia tiene razón. Entonces, ¿para qué le estamos intentando llevar la contraria a Dios? Yo veo que este fenómeno no tiene que ver ni con animales, ni con... No tiene que ver con una crisis de identidad tremendo. Claro, como esta generación, esta cultura que presume ser tolerante, presume ser adelantada, presume ser súper buena, lo que ha hecho es sacar a Dios de nuestras vidas, y Dios es quien nos da la identidad. Pues bueno, pues entonces ahora lo que nos estamos encontrando es a gente que no tiene identidad, a jóvenes que ya no es que se crean de un sexo o de otro. Es que ahora se creen animales, pero vamos a ver, ¿pero qué va a ser lo próximo? O sea, ¿con qué cosas nos van a aparecer dentro de 5 años? O dentro de 1, porque aquí cada vez todo va más rápido. Y ya no solamente con qué nos van a salir, sino con qué nos van a obligar a aceptar. Pues yo lo siento mucho, pero por ese aro no entro. Lo siento mucho. Yo no. Yo por eso, cualquier joven que se cree estar asalvajado y pensar que es un animal, yo no, lo siento, pero no. O sea, llámame como tú quieras, intolerante, eres un retrógrado, eres cerrado de mente. Pues sí, soy un cerrado de mente. En este sentido, soy la persona más cerrada que existe. Yo creo que las personas son personas y los animales son animales. ¿Qué quieres que te diga? Pastor, antes de ir terminando el espacio, sí me gustaría preguntarle una última cuestión acerca de este tema, ¿no? Y si un joven cristiano dice identificarse como Derian Pastor, ¿cómo debería actuar la iglesia? ¿Qué debería de hacer?
¿O qué cree que deberían de hacer? Si un joven cristiano dice identificarse como Octerian, yo creo que no es muy cristiano, eso para empezar. Pero bueno, vamos a dar el voto de confianza. Ese joven ha entrado en una crisis de identidad, que puede ser... vale, vamos, bueno, la iglesia, vamos a ponernos serio ahora, la iglesia está llamada siempre a amar a las personas. O sea, la base de todo tiene que ser el amor. Así nos parezca ridículo, como te estaba expresando ahora, así me parezca lo más antinatural que existe, el que una persona se crea que es un animal. Bueno, aún así la Biblia por alguna razón nos llama a amar, ¿verdad? Ahora bien, amar no es aceptar. Amar muchas veces es corregir. Amar muchas veces es disciplinar. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, el amor no es decir, sí, mi niño, ¿tú qué te crees, perro? Pues eres un perro. Mira, eso no es una falta de amor, eso es una falta de identidad, eso es una falta de carácter, eso es una falta de sensatez terrible. Amar es decirle a un joven que se cree un perro, mira, pon los pies en el suelo, mi niño. Pon los pies en el suelo y entiende que lo que estás haciendo es una locura, es un disparate. Eso es amar. Amar no es el que te aplaude todo lo que haces. Amar es el que te corrige cuando te estás equivocando. Amar es lo que hacen unos padres cuando le dicen que no a sus hijos. No, es que mamá, es que hoy me siento un perro. Bueno, pues si te sientes un perro vas a comer pienso. Vas a ver cómo se te quitan las ganas de creerte un perro. Y vas a vivir en el corral, vas a vivir en el jardín. No, pero mamá, no eres un perro. A la calle, venga. Ahí se te van a quitar las ganas. Entonces, el amor muchas veces es corregir y mostrar la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, dice la Biblia. Y nuestro trabajo como iglesia, si alguna vez, que lo dudo mucho, algún cristiano se considera un terian, se considera un animal, es decirle la verdad. Y la verdad es, mira, no, tú no eres ningún animal. No creas a este sistema inmoral, corrupto y perverso. No, tú no eres un animal, mi niño. Tú eres una criatura de Dios, precioso ante los ojos de Dios. Tú sirves, tú vales. Y yo te amo como eres y tú tienes que amarte como eres. Esa es la respuesta que tiene que dar la Biblia. La Biblia dice que nuestro trabajo siempre es restaurar a la persona con un espíritu de mansedumbre, mostrar la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. Yo creo que no podemos condenar, no podemos señalar, pero tampoco podemos aceptar y tolerar todo, ¿verdad? Yo amo, pero mi amor está por encima de lo que tú crees y por encima de lo que tú consideras. Y mi amor está basado en lo que dice la palabra de Dios. Y si tú te consideras otra cosa que no dice la palabra de Dios, como te amo, te voy a compartir lo que dice la palabra de Dios. Amén, pastor. Llegamos al final de nuestro espacio. De verdad, darle las gracias por arrancar un pedacito de tiempo, que sabemos que está muy liado ahí en Estados Unidos, y de verdad que Dios me lo bendiga y que tenga una semana estupenda. Gracias, de verdad. Igualmente, David, nuevamente darte las gracias a ti por tu valentía, por este espacio que me das a mí y a miles de cristianos que pueden tener esta oportunidad de escuchar la palabra. Así que muchísimas gracias, saludos y bendiciones desde Estados Unidos. Bendiciones, pastor. Pues nosotros, lo dicho, hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con la tertulia vecinal. No te vayas, hasta ahora.